Dios los bendiga, hermanos. En este nuevo día vamos a compartir lo que dice Juan 3:16. Es el tema de hoy, Juan 3:16. Así que les invito a que veamos lo que dice este versículo. Y es uno de los más conocidos de la Biblia, todos lo hemos visto, inclusive en camisetas o en cerros o en pegatinas en los coches y hasta en la televisión. Siempre, en algún momento, siempre lo vemos, es muy conocido. Vamos a leerlo, dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, quiero hacerles la invitación a que se suscriban al canal, le den like y comenten. Nos ayuda bastante. Si pueden activar la campanita dentro del canal, sería bueno para que sepan, les llegue todas las notificaciones de cada vez que subimos un video. Nos ayuda bastante para poder seguir con la prédica de la palabra de Dios. Y también para aquellos que son cristianos, solamente cristianos, y que quieren que los ayudemos a sacar su próximo proyecto, su próximo disco, su próximo álbum, gratuitamente los vamos a apoyar, ¿sí? No importa de dónde sean. Así que pueden contactarnos a los correos que aparecen aquí, también en la cajilla de los comentarios fijados y también en la descripción del video. Muy bien, entonces seguimos con el tema de hoy, Juan 3:16. Lo que la mayoría de cristianos ve en este texto simplemente es que Dios nos ama y que Cristo murió por nuestros pecados. Bueno, hay mucho más en este versículo de lo que simplemente vemos, a simple vista vemos, o a nuestro entendimiento sin analizarlo alcanzamos a apreciar. Hay mucho más en este versículo de lo que realmente la mayoría de cristianos lo vemos, ¿no? Vamos a ver, uno, el amor del Padre, porque aquí también está el amor del Padre. El amor del Padre es algo que no podemos expresar ni medir. Es tan grande que dio a su único Hijo para que diera su vida por nosotros y nosotros tuviéramos nuestra salvación. Cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní, Jesús estaba tan estresado, hermanos, que sudaba gotas de sangre. Vamos a leerlo en Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Científicamente está comprobado que cuando una persona llega a un nivel, a un punto de estrés tan grande, los vasos capilares, los vasos sanguíneos se revientan, causando sangrado en la persona, hemorragias internas. Estas a su vez también se manifiestan, aparte de internamente, también cuando el estrés es muy grande, se manifiestan a través de la piel. Tanto así que da la impresión como si la persona estuviese sudando sangre. De ahí es que Lucas lo describe como gotas de sangre, pero internamente Jesús estaba en un nivel de estrés tan grande que su cuerpo humano estaba siendo llevado al límite, no solo físicamente, sino también psicológicamente y hasta espiritualmente. Porque le dice al Padre que pase, si es que es la voluntad del Padre, de la copa. Jesús estaba experimentando una gran agonía y estaba desconsolado. Tanto así que pidió al Padre, como les dije, que por favor, si de ser posible, se pueda pasar la copa. Pero a pesar del sufrimiento que el Padre miraba en Jesús, el Padre no dejó. Y Jesús aceptó la voluntad del Padre por amor a ti y a mí. Porque ese pecado, ese sufrimiento debimos haberlo cargado nosotros. Pero gracias a la gracia de nuestro Dios es que somos salvos. El Padre no dejó pasar esa copa. Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ustedes se imaginan el dolor y el sufrimiento del Padre al ver a Jesús que se ofreció por voluntad propia llevar tus pecados, mis pecados y no de todo el mundo? Jesús no llevó los pecados de todos, no se confundan, solamente de los que vamos a ser salvos, de los que le aceptamos. ¿Ustedes saben el sufrimiento del Padre?
sabiendo que Jesús iba a soportar la ira de Dios por esos pecados que no había experimentado, que no había llevado, ni que había cometido. Vemos el amor del Padre. Vamos a ponerlo de esta forma, aunque no se compare en nada. Pero para los que son padres quizás puedan entender algo mejor esto. O madres. Si es que hay una pandemia, ¿no? Como la que ha habido, ¿no? Digamos que algo más fuerte. Y comienza a morir gente y comienza a caer gente por todo lado, por todo lugar, en todo el planeta. Y de repente los científicos y todo el mundo no sabe qué hacer. Hasta que de repente tu hijo o toda tu familia se enferma. Pero de repente ven que el único que no tiene síntomas de esa enfermedad es tu hijo. Y te dicen los doctores, vamos a hacerle análisis, y estudian a tu hijo. Y ven que en su sangre hay algo especial que hace que pueda salir una vacuna, pueda salir la cura hacia esa pandemia global que se esté viviendo. Y vienen todos y miras que todos los doctores y enfermeras y científicos están abrazados, saltando de alegría, diciendo, por fin vamos a darle fin a esta pandemia. Y te dicen y se acercan a ti, Señor, hemos encontrado la cura en la sangre de su Hijo. Entonces tú les preguntas, emocionado, ¿y cuánta sangre necesitan? Y ahí ves que los científicos y el doctor se ponen serio, agacha la cabeza y dice, toda. ¿Qué harías como padre? Yo no sé qué haría. ¿Estarías dispuesto como padre a sacrificar a tu hijo para salvar a personas que no conoces? Yo no sé qué haría. Yo creo que no lo haría. Tú como padre quizás puedas entender algo este ejemplo que acabo de poner. Satanás odia de muchas maneras al ser humano. Pero una de las formas de odio que tiene es porque Dios nos amó a nosotros de una forma que no ama a nadie. Que Dios por amor dio su vida y dio a su Hijo unigénito para que dé su vida. Algo que no hizo ni siquiera por los ángeles. Los que cayeron y se rebelaron. Satanás nos tiene odio. El Salmo 22 es un salmo profético, porque habla sobre la agonía de Jesús. En este salmo hay un versículo que particularmente me hace llorar y dice, el Salmo 22, versículo 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Hermanos y amigos, tan grande fue lo que soportó Jesús en la cruz y antes de la cruz, por nuestra culpa, que el corazón se le reventó, se le derritió, explotó dentro de él, y todo por amor a nosotros. 2. El amor del Hijo y su identidad. La persona de Dios, de la Santísima Trinidad que le apareció a Moisés en el Antiguo Testamento, el que peleó con Jacob, el que escribió los 10 mandamientos, el que hizo un pacto con Israel, que aparece en todo el Antiguo Testamento, es la persona del Hijo. Jesús es el que aparece en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Éxodo 24 del 9 al 11. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Sabemos que en el Antiguo Testamento fue el mismo Jesús el que apareció a ellos
porque cuando Jesús les habla a la gente en el Nuevo Testamento, les dice y les explica que nadie había visto al Padre jamás. Leemos Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Uno de los versículos que la secta esta de los testigos de Jehová cambia a su antojo y manipula a las personas se encuentra en Juan 1 del 1 al 5, que dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cómo podemos entender esto? A la luz de la Biblia, podemos notar que desde el principio era el Verbo y que el Verbo estaba con Dios, pues el Verbo era Dios. Es muy claro, la persona del Padre no estaba solo. Claramente dice que el Padre es Dios y que Jesús estaba con Él y que Jesús era Él. O sea, era Dios, es Dios. Si miramos el versículo 14, ahí se revela la identidad del Verbo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tenemos la identidad y el amor del Hijo. Y por último, 3, la esperanza. En Juan 3:16, ya lo hemos leído al inicio, en la parte final habla sobre la vida del hombre, la vida del ser humano. Habla sobre la oportunidad que Dios nos da en ese final de nuestra vida para que podamos alcanzar la vida eterna a su lado. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. No una vida eterna fuera de Él, sino una vida eterna con Él. Romanos 6:23 dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando llegas al fin de la quincena o al fin del mes, no sé en qué fecha te pagarán, cuando recibirás tu sueldo, esperas que se te pague de acuerdo a lo que dice tu contrato. Esperas que te den de acuerdo a lo trabajado o lo hecho. De la misma manera, al ser pecadores, nuestra paga es la muerte. El pecado es la separación del hombre con Dios. Esta separación nos causa la muerte, pero no se refiere a la muerte física, sino a la muerte espiritual, a una separación eterna con Dios. Jesucristo, hombre, reconcilió a la humanidad con Dios para que vivamos una vida eterna, una vida plena a su lado. Claro, solamente los que decidamos escoger esa vida y vivir y elijamos a Dios por sobre todo. 2 Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Reconcilió Cristo al mundo para con Dios. Inmenso amor. Pero nosotros los cristianos, hermanos, no debemos tener miedo a la muerte. Sé que como humanos podemos tenerlo muchas veces. Y a veces es difícil aceptarla. Pero para nosotros, en verdad, pensando fríamente, no deberíamos tener ese miedo. Porque sabemos que para nosotros el morir es ganancia. Lo que dice Filipenses 1:21 es: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La verdad es que debemos tener, hermanos, es que debemos temer no a la muerte física, sino más bien a la muerte del alma. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo,
mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Considera esto. Cuando mueres, solo abandonas tu cuerpo material. Esto no quiere decir que dejas de existir. Sigues viviendo porque tienes alma. Pero el punto es dónde, cómo y sobre todo con quién vas a pasar esa vida eterna. Juan 11:25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, queridos hermanos, debemos profundizar más en las Escrituras y escudriñarlas sin añadir más de lo que está en ella escrito. Siempre pidamos a Dios con sabiduría el poder interpretarla a la luz de la Biblia, a la luz de cómo Dios lo ha querido escribir y manifestar a nosotros. La palabra de Dios alimenta nuestra alma. Como conclusión, nunca podremos saber el amor que Dios nos tuvo, pero sabemos que es un amor infinito. Así que acércate a Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho, aunque creas que es lo más sucio o vil, Él te ama tanto que está con los brazos abiertos esperando que te acerques a Él. Reconoce a Jesús, acepta a Jesús, humíllate ante Dios con todo tu corazón, reconoce que Jesús es tu Salvador. Haz una oración sincera. Y si tú no le conoces, Él vendrá a ti. Pero tú, que en algún momento de tu vida le conociste, pero te has alejado de Dios por algún motivo, ¿sí? Yo no sé por qué estás viendo este video, pero yo sé que Dios te ha hecho entrar a este video, porque Él sabe que eres su hijo. Reconcíliate con Dios. Regresa a Dios, porque si no, no vas a pasar una vida eterna a su lado. Aprovecha el tiempo que tienes con vida, reconcíliate con Dios. El tiempo es hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Dios los bendiga y guarde siempre. Amén.